Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para comenzar otro capítulo de Conversando la Noche. Siempre traemos a personalidades del mundo de la cultura, de los negocios, del mundo del deporte también, la política. Hoy vamos a hablar con una persona que puede contarnos una historia muy interesante de cómo las tecnologías se fueron adentrando en nuestro día a día, desde los bancos, financieras, desde el comercio, pero también desde la visión de una sociedad más moderna. Él es presidente del Banco Familiar, titular del DENDE también. Vamos a hablar igualmente de ambas instituciones, pero sobre todo queremos rescatar una historia muy interesante en cuanto a nuestro propio desarrollo como sociedad. Él se llama Alberto Acosta Garbarino. Seguro que usted lo lee en su columna semanal, ha leído cosas sobre él, pero hoy conversaremos la noche con él. Pero antes, como siempre, una breve semblanza sobre nuestro invitado. Alberto Enrique Acosta Garbarino es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Federal de Santa María, Río Grande do Sul, Brasil, máster en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Asunción y el INCAE de Costa Rica, posgrado en Banca y Finanzas por el EDAN y la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es presidente del directorio del Banco Familiar SAECA y vicepresidente de Familiar Seguros S.A., expresidente y actualmente director de Bancar S.A. Además, es director de ASOBAN, Asociación de Bancos del Paraguay, presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia DENDE, desde su creación en el año 2004, es presidente de Sonidos de la Tierra desde el año 1998 y director de Juntos por la Educación desde 2018. También fue miembro del equipo nacional de estrategia País, ENEP, nombrado por decreto del Poder Ejecutivo desde 2008 hasta el 2023. En el año 2020 fue miembro del Consejo Asesor para la renegociación del anexo C Itaipú. Del 2010 al 2014 fue miembro del Comité de Calidad Editorial del diario Última Hora. Desde el año 1998 hasta la fecha es columnista del diario Última Hora. Obtuvo reconocimiento y premios como Premio San Francisco de Sales, Mención de Honor, de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay en el año 2000. Obtuvo una condecoración del presidente de la República Federativa del Brasil en el grado de Maestro de la Orden de Río Branco, año 2023. Bueno, estimado Alberto, gracias por venir. Qué gusto saludarte y tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias, Mario. Realmente es un placer estar contigo y poder tener este espacio de conversación. Hay mucho para conversar. Por eso, hay tanto para conversar. Ya antes de entrar en cámara me contaban unas historias fantásticas que yo, la verdad que no recordaba cuándo comenzaron. Todas las asumimos como que ya están desde siempre. Las tarjetas de créditos, los famosos cajeros automáticos, el dinero electrónico. Hay que saber que el Paraguay de fines de los 70 todavía no conocía estos adelantos. Fueron entrando y rápidamente formaron parte de nuestra historia. Vos estuviste ahí muy cerca de esas cosas. Sí, la verdad que tuve suerte. Yo estudié fui a estudiar al Brasil. Ajá. En la década del 70 y cuando volví a Paraguay, sin ninguna experiencia, tuve la suerte, porque yo siempre digo que el éxito es una combinación de estar preparado, pero también de suerte, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces la suerte de que en ese momento un banco que estaba naciendo, que era el Banco Unión, un banco nuevo, con un presidente muy innovador, terminó mal Tito Escabone, ¿verdad? Sí. Pero hay que un gran innovador. Fue un gran innovador. Sí. Él había visto en sus viajes a Estados Unidos la figura de las tarjetas de crédito, y fue el pionero de traer el tema, la idea, ¿verdad? Sí. Pero esa era una idea. Nadie tenía ningún conocimiento de cómo funcionaba eso. Y justo caí yo, joven, recién recibido, y como venía del exterior, habrá pensado que tenía cierta experiencia en esas cosas. Me dieron la misión de traer las tarjetas a Paraguay. Fue un desafío enorme. Te puedo contar horas si querés de lo que fue todo eso. Claro, no, pero evidentemente qué curioso, no estamos hablando de principios de los 80. Principios de los 80. Las tarjetas realmente nacen, bueno, la historia es más larga, sí, pero la tarjeta como conocemos, las bancarias, sí, las de viaje, eso comienza en la década del 50 en Estados Unidos. Claro. Básicamente comenzó con American Express en el tema de viajes, sí, y los bancos, ¿verdad? Correcto. Los bancos grandes
Y esas tarjetas se fueron convirtiendo después en tarjetas internacionales. Sí. Apareció la marca Visa, la marca Mastercard. Algunos paraguayos tenían esas tarjetas internacionales si tenían cuentas afuera. Sí, tenían cuentas afuera, sí. Correcto. Entonces, lo que fue ocurriendo es que se fueron expandiendo Ajá. a nivel mundial y dando licencias, porque en el fondo, Claro. sobre todo las tarjetas bancarias, cuando uno dice la tarjeta Visa opera en el mundo entero, Visa no opera en ningún país del mundo. Claro. Opera a través de franquicias a banco, ¿verdad? Licencias correcto. a banco. Entiendo. En cada país hay un banco o varios bancos que tienen esa licencia, ¿verdad? No hay problema en decir marca, Alberto, así que hablemos un poco. ¿Cuál fue la primera tarjeta paraguaya? ¿Unión Visa? ¿Qué era? La primera tarjeta que lanzó el Banco Unión fue Unión Card, era la marca local. Unión Card. Sí. Y Visa era la marca internacional. La tarjeta de Visa tiene hasta ahora tres bandas. Cierto. Una ocre, blanca y azul. Sí. En el medio iba la palabra Visa y arriba iba la marca del banco emisor. Entonces Qué iba increíble. Unión Card, era la primera tarjeta, ¿verdad? ¿Y eso se emite en qué año? Se emite en el año 80. En el año 80. ¿Y vos fuiste el encargado de armar eso? Yo tuve, no solamente armar, sino porque fíjate que me voy un poquito más atrás. Sí. Fíjate que en el Paraguay llega la computadora. A Paraguay llega en el año 1970. ¿Cierto? Salió en la tapa de los diarios. Las IBM. Llegó la IBM, Sí. que llegó al Centro Nacional de Computación. En Paraguay los bancos no tenían computadora hasta el 70, ¿verdad? Entonces los bancos eran básicamente bancos que tenían las fichas para Claro. manejar a los clientes. Sí. Y eran bancos que no daban créditos masivamente ni No. servicios. Eran básicamente la cuenta corriente, se anotaban la ficha. Cierto. Y bueno, una cosa muy, muy manual, ¿verdad? La computadora llega, pero primero sirve para dar procesamiento a los bancos. Esto ocurrió 10 años después, del 80. Sí. Entonces había muchos problemas para que eso sea posible, para que la operación local se integre a nivel internacional. Requeríamos computadoras, requeríamos comunicación. Y bueno, se hizo toda una ingeniería ahí complicada, donde gracias al Centro Nacional de Computación se pudo hacer eso y poner adelante la tarjeta emitida localmente. Qué Se curioso, emitía- ¿no? Estoy nomás pensando que hasta jugábamos la polla deportiva, me acuerdo, con unas tarjetas tipo Perforadas. perforadas. Sí, sí. Y Sí, creo que la ANDE también tenía algún También. sistema. Sí, pero sí, todo sí. muy primitivo todavía. Todo muy primitivo. Yo creo que la tarjeta de crédito fue la primera gran innovación Ajá. en la banca. Y tuvieron que comprar servidores propios después. Después se tuvo que comprar servidores propios. También eso ayudó mucho el avance de la computación. Claro, iba avanzando La rápido. computación avanzaba muy rápido. Sí. También las telecomunicaciones avanzaban muy Cierto. rápido. No te recuerdo, olvides que ya Paraguay tenía la estación de Areguá, que nos permitía Cierto. conectarnos vía satélite. Entonces hubo un avance en ambos campos que hizo que rápidamente esa operación de tarjeta y los bancos también comiencen a operar ya en línea, a tener servicios mucho más, diríamos, interactivos con el cliente a partir de ese momento, ¿verdad? Yo me acuerdo tanto de Tito como de Ubaldo, eran innovadores, eran modernos. Y bueno, Bepsa también es una unidad de negocios de ellos. Esa es una unidad de negocio que fue la que lanzó después los cajeros automáticos. Los cajeros. Los primeros cajeros fueron Sí. cajeros lanzados por Bepsa. Que vino- Bepsa continúa, Claro, continúa y hoy continúa. es una empresa que tiene Y Bepsa cierta importancia en el mercado. También se vincula a los famosos beepers. También, ¿verdad? Es Skytel. Skytel, o sea, Skytel. todo tecnología. Todo tecnología, sí, todo tecnología. Se iba transformando el país. Sí, coincidió con todo ese avance tecnológico Claro. que fue verdaderamente vertiginoso, ¿verdad? Sí. A partir del 70, 80, la computadora primero, las tarjetas de crédito después, los cajeros automáticos después, Sí. los puntos de ventas en los comercios para hacer las operaciones Claro. en línea. Yo me acuerdo que era un aparato mecánico que pasaba encima de la tarjeta. Así se usaba antes. Sí, así se Antes que llegue el famoso POS. Sí. Ahora parece tan fácil. Antes era y con carbónico Sí, te sí, daban sí. la copia de la boleta. Sí, le llamaban raviolera en Argentina, a esa máquina que parecía una raviolera, ¿verdad? Una raviolera porque Sí. pasaba encima de la tarjeta, Sí, imprimía. Por eso que tenía digamos, esa superficie física la tarjeta. Sí. Que hasta ahora se usa. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque se desarrolla, eso explota, se vuelve rápido un fenómeno. Sí. Pero después también viene el crash bancario, Sí, que nos sí, afecta sí. a todos en los Sí, 90, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, sobrevivió la tarjeta, sobrevivió la tecnología. Sobrevivió, claro, lo que quebraron fueron los bancos que tenían Claro. problemas, ¿verdad? Ajá. Yo creo que
ocurrió. Ahí podemos hablar ahora de la crisis también. Es un tema aparte. Creo que se cometieron muchos errores. Sí. Hay bancos que yo creo que para poder resumirte en dos palabras, la banca es una profesión. Así como el periodismo es una profesión, así como la medicina es una profesión. Lo que ocurrió es que la gente confunde muchas veces que poner un banco es tener dinero, ¿verdad? Ajá, claro. Hubo gente que ganó dinero en la época de Itaipú y pusieron empresas financieras. Y la banca no es el capital del dueño, sino que es la intermediación financiera. Cuando uno mira un banco, el 90% de los fondos que maneja no es del accionista, es del ahorrista, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que se requiere es tener el expertise o tener gente que tenga el expertise para manejar ese dinero, para colocar ese dinero con prudencia, ¿verdad? Hay toda una ciencia detrás del tema. Correcto. Y que lamentablemente en esa explosión de aperturas de bancos que hubo en la década del 80 y 90, y esa se liberó de golpe, pues veníamos de un régimen bastante regulado, hasta la caída de Stroessner. Correcto. Cuando viene el gobierno de Rodríguez, libera de golpe todo eso, y eso generó un problema. Primero, una explosión de entidades. Teníamos 100 entidades cuando empieza la crisis financiera. 100 entidades. Hoy tenemos menos de 24, 25. Claro. Entonces, muchos con toda esa crisis quebraron. Tampoco los controles eran demasiado buenos. Tampoco. El Banco Central también tenía problemas. Yo creo que en ese sentido se cometieron errores. Claro. También en el Banco Central de haberse liberado el sistema muy rápidamente sin haber saneado previamente. Claro. Esto es como, yo suelo poner el ejemplo siempre de como que le ponen a correr al enfermo y al sano al mismo tiempo. El enfermo se cae desplomado, claro. ¿verdad? Entonces, lo que se hace normalmente en un proceso ordenado es primero hacer el sanear y fortalecer a los enfermos o sacarlo de la carrera a los enfermos, ¿verdad? Claro. Y luego liberar. Vamos a hacer una pausa ahí, Alberto, porque obviamente vamos cumpliendo también con nuestros auspiciantes, pero es muy interesante aprender esto. Me quedé con esa idea que el banco no es solamente un hombre que tiene mucha plata y pone un banco. En realidad es la administración correcta del dinero de los ahorristas. Y cuando se falla en eso, se puede caer todo el sistema. Ahora creo que hay también un marco legal más seguro que el que había en ese momento. Vamos a hablar un poquito más de eso y muchos otros temas que tenemos que hablar hoy con Alberto Acosta Garbarino. Aprovechamos también su capacidad de compartir su experiencia y sus conocimientos. Temas muy interesantes. Ya volvemos. Estamos con Alberto Acosta Garbarino, que también, decía yo al comienzo, es conocido porque siempre tuviste una presencia en materia de opinar, de ocultar un poco nuestros fenómenos sociales y económicos. Te gusta mucho escribir y estás en Dende haciendo también una especie de servicio en ese sentido, ¿no? ¿Qué es Dende? Bueno, Dende es una organización de la sociedad civil que fue creado en el año 2004. En el momento que se crea Dende, el Paraguay llevaba 20 años de estancamiento económico. Paraguay tuvo un boom en la década del 70 con Itaipú. Cierto. Con la construcción de Itaipú. Terminó en los comienzos del 80, 82, 83, terminó la construcción. Y entramos en un estancamiento horrible de 20 años. El Producto Interno Bruto del 2003 era el mismo del 83 del Paraguay. Qué increíble. Paraguay tuvo un estancamiento de 20 años. Sí. Por eso que la pobreza en ese momento, en el 2003, era más del 50%. Claro. Más de 1 de cada 2 paraguayos estaban por debajo de la línea de pobreza. Por otro lado, teníamos migraciones de gente yendo a España, yendo a la Argentina, y teníamos una crisis política importante, ¿verdad? Vino el marzo paraguayo en la final 90, de acuerdo. El asesinato de Argaña. O sea, teníamos un combo horrible, ¿verdad? Teníamos crisis política, crisis económica y crisis social. Casi en default estábamos. Y tuvimos un default selectivo, ¿verdad? Entonces, a pesar de esa situación tan mala, ¿verdad?
realmente la macroeconomía siempre estuvo relativamente estable. Nunca tuvimos hiperinflaciones como tuvo Argentina, como tuvo Brasil, como tuvo inclusive Chile, ¿verdad? Chile, Bolivia, todos tuvieron hiperinflaciones. Paraguay no tuvo hiperinflaciones altas. Paraguay nunca hizo prácticamente, excepto ese pequeño periodo del 2003, nunca dejó de pagar su deuda. A pesar que todos nuestros vecinos, nuestros grandes vecinos, hicieron muchas veces default de deuda, ¿verdad? Paraguay es un país muy ordenado de hace mucho tiempo. Algunos dicen que desde el 2003, evidentemente cuando vino Nicanor y vino Borda, se hizo un reordenamiento importante. Pero si miramos la historia, por algo el guaraní tiene 80 años. Quiere decir que la estabilidad de Paraguay viene de hace 80 años, no es de ahora nomás. Totalmente. Entonces, esa combinación es la que nos llevó a pensar un país estable, pero un país que no crece, un país con pobreza creciente, un país con desigualdades enormes, ¿verdad? Entonces, nosotros en ese momento, un grupo de personas, donde estamos varios, César Barreto, Manuel Ferreira, Alba Cabina de Llano, en fin, varias personas tomamos la iniciativa de ir creando esta fundación, que su nombre lo dice todo, Desarrollo en Democracia. O sea, el desarrollo porque el foco de las políticas públicas, el eje, la estabilidad es necesaria, pero no es suficiente. El foco es que el Paraguay se desarrolle, ¿verdad? Que haya oportunidades para la gente, ¿verdad? Exacto, entonces, para que valore más la democracia también. Y en democracia, porque muchos te dicen, sí, desarrollo, veíamos el modelo chileno que comenzó con Pinochet, ¿verdad? Bueno, ahora vemos el modelo chino, que también con dictadura. La mayoría de los países asiáticos comenzaron el proceso en dictadura. Entonces, Dende nace con la visión del desarrollo en democracia, ¿verdad? Los dos pilares. Entonces, básicamente es un centro primero de pensamiento, donde se proponen cosas, se propuso y estamos permanentemente en el debate, yo digo siempre el mercado de las ideas, ¿verdad? Estamos participando activamente en ese mercado. Hoy muchos llaman la batalla cultural, en fin, pero es estar permanentemente discutiendo los temas. Y por otro lado, aparte de ser un centro de pensamiento, también somos un centro de formación. Nosotros vemos de que es imposible la reforma en Paraguay sin una nueva clase dirigente, un liderazgo diferente, ¿verdad? Tanto en la política, en la economía, en la empresa, como en lo social. Uno mirando lo que está pasando hoy dice que lamentablemente ahí no avanzamos mucho, al contrario, hemos empeorado, ¿verdad? Sobre todo en política. Sobre todo en política. En el mundo empresarial sí se va produciendo una renovación. Por eso. Entonces nosotros hemos creado un curso que tuvo muchos premios en todo este tiempo, que dura un año, comienza en abril, termina en diciembre, un curso de formación de líderes, de dirigentes. Por ahí pasaron prácticamente casi todos los que hoy son dirigentes de Paraguay en el mundo empresarial. En el mundo empresarial, que ya están preocupados por como yo suelo decir, salen un poco de la puerta de las empresas y tienen que también preocuparse por lo que pasa afuera de la empresa, ¿verdad? Es imposible ser exitoso en una sociedad fracasada, ¿verdad? Entonces, como decía Sarmiento, aunque sea por codicia, deberían preocuparse de lo que pasa afuera, ¿verdad? Porque les conviene, ¿verdad? Entonces, ese curso le ayuda a entender la realidad nacional. Acá también te puedo decir que posiblemente el menos preparado para ocupar espacio en la esfera pública es el empresario. Porque el empresario vive en un microclima que es su empresa. Donde él generalmente, en Paraguay sobre todo, donde tenemos empresas familiares, el patrón, el dueño es el que manda, ¿verdad? Lo que él dice se hace, ¿verdad? Y él sale de ahí y se va al gremio nomás, al gremio. Y a ella le cuesta. Y ahí le cuesta, porque ya se encuentra con pares que ya no le hacen caso, que hay disputa, y si quiere entrar a la política, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, este curso tiene una parte de entender la realidad nacional y también tiene aparte de darle habilidades de comunicación, de negociación, pero ya negociación no para vender una mercadería o comprar una mercadería, sino para negociar políticas públicas, ¿verdad? Claro, y no se puede hacer eso mismo, pero una escuela para políticos. Y hemos intentado, hicimos un foro en algún momento con apoyo del PNUD, hicimos un foro político. Me acuerdo. Participaron los referentes de esa época, allá por el 2003, 2004, fue la época de Lugo.
Y el foro comenzó a funcionar 2012, 2011. Perdón, Lugo de 2008, 2009. Sí, 2008, por ahí. Sí, me confundí. Nicanor, Lugo. Nicanor fue, después vino Lugo, sí. El periodo 2008, 2009, 2010, el foro integró a gente de todos los sectores. De acuerdo. Y funcionó bastante bien hasta que vino el juicio político. Claro, ahí otra vez. El juicio político prácticamente disolvió el foro. Claro. Porque ya, como ahí teníamos gente de todos los sectores, ya gente que se veía afectado por el juicio político. Pero igual ustedes están tratando siempre de accionar ahí en los debates, por ejemplo, presidenciales. Están tratando de que por lo menos puedan elegirse ustedes en mediadores para un diálogo político. Sí. Realmente nosotros consideramos que es clave ese rol de Dende, de que no compite con ninguno. Siempre decimos, Dende es una entidad que es clave la sintonía fina. Si nos vamos a un costado del dial, yo uso siempre así, como antes se usaba el dial viejo. Claro. Si nos vamos a un costado, el riesgo que corremos es que sea un centro que escriba paper, que escriba publicaciones, pero no influye para nada en la política. Más científico que... Si te va al otro lado, te puede convertir en un partido político, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que encontrar siempre ese equilibrio entre ser un centro de pensamiento, pero también discutiendo los temas de la agenda política, ¿verdad? Me gusta esa comparación que haces. ¿Esta nueva ley de control de la ONG les complica a Dende? ¿Va a ser más laburo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Todavía no salió, está. Pero así la intención es realmente la intención, la que se aprobó en diputados ahora o en el Senado, nunca me acuerdo bien, sí. En el Senado se aprobó, en la que está en diputado ahora, es una ley que, así como está, es complicado, ¿verdad? Claro. Porque nosotros no recibimos fondos del Estado, ni tampoco recibimos fondos del exterior. Claro. Estos cursos que hacemos son los que nos generan los ingresos y el apoyo de empresas que auspician los cursos y auspician los eventos de Dende, ¿verdad? Pero igual van a tener que estar... Pero hay que rendir cuenta aquí, y sobre todo se nota que hay una intención, la intención que está detrás la que se nota, ¿verdad? Claro, que es la que hizo generar sospechas. Digo, porque no es que tampoco nunca todas estas organizaciones hicieron lo que quisieron. Ustedes, como viniendo al mundo empresarial, saben mejor que nadie que tienen que tener todo en orden. Claro. Por un lado. Yo también estoy como presidente de Sonido de la Tierra. También. Con Luis Aram. Con Luis. Y ahí sí tenemos algunos fondos públicos y, por supuesto, se rinde cuenta minuciosamente porque es lo que hay que hacer luego. Claro. Y segundo, sabemos que estamos expuestos a sanciones y a problemas si no se hace, ¿verdad? Claro. Nosotros no tenemos ninguna duda que si hay fondos públicos tiene que haber todos esos controles. Ahora, si son fondos privados, ¿por qué vamos a rendir cuenta al sector público, al Estado, del manejo de los fondos privados? El doctor Manuel Riera dice que tenemos una inflación legislativa. Sí. Porque ya hay leyes y otra vez más leyes, ¿verdad? Así mismo. Que va a burocratizar más todo el funcionamiento. Pero se nota que la intención es un poco... yo recuerdo, hace mucho tiempo, me decía un abogado, muchas veces se crean estas leyes muy ambiguas para justamente, la mayoría más o menos tiene alguna falta, y el día que vos molestás al poder, ahí se te aplica la ley, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa aquí mismo, enseguida continuamos. Justo lo trajimos, Alberto, unos días muy especiales, porque hay una fusión también de la que todo el mundo empresarial y el público consumidor está hablando, que es la fusión de Banco Familiar con Banco Atlas. Quiero preguntarle un poco acerca de eso. ¿En qué consiste? Para el neófito en la materia, ¿qué es una fusión o una conjunción de bancos? ¿Cómo funciona eso? A la vuelta le preguntamos esto y mucho más a nuestro invitado de esta noche. Alberto Acosta Garbarino está con nosotros. El Garbarino suena medio a casa comercial de electrodomésticos argentina. Sí. No es tu pariente ese. Dicen que sí. ¿De verdad? Dicen que sí. Famosa. Dicen que la historia que me contó mi madre por lo menos, es que mi abuela también, es que vino una familia y algunos... de Italia seguramente. De Italia, del norte de Italia son, ¿verdad? De la zona ahí, de cerca de Turín, por ahí. Y que un grupo quedó en Brasil, hay otro grupo que quedó en Argentina, otro grupo quedó en Uruguay, hay también Garbarino de Uruguay. Sí. Y mi abuelo fue el único casi que vino a Paraguay, ¿verdad? Qué increíble, ¿no?
Entonces, teóricamente somos todos parientes, pero no nos hemos dado mucho, Claro, no hubo mucho contacto. No hacen hay un músico también garbarino. Ahí también, bueno. ese sí. Debe ser pariente también. Es también pariente, sí. ¿Tus padres qué hacían? Papá era comerciante, Ujú. importaba telas, básicamente, ¿verdad? Claro. Importador de telas, telas para hombres, ¿verdad? Básicamente. Y también traía materiales de sastrería, ¿verdad? Mira vos. Forros, Claro. tipo de cosas. Y Era toda una industria en esa época. Toda una industria, sí. Pues, antes se hacía el traje se hacía sobre medida. Se mandaba a hacer. Uno iba al sastre, compraba la tela y hacía, ¿verdad? De hecho, una de las actividades comerciales eran casas de venta de telas, sobre todo en Cerro Corá. Los árabes que le decíamos turcos, vendían telas. Igual para que estaba en ese mundo. Mi papá era muy amigo de toda esa colectividad de árabe y judío. Porque había, Exacto. Se iban puedo decir, Bar Estrella. Al Bar Estrella, sí. A jugar dominó y qué sé yo. Y siempre estaba ahí. Yo cuando era chico me le acompañaba algunas veces. Sí, o sea que vos vivías por el centro también. Vivíamos más hacia Ciudad Ayala. Ok. Zona comercial pero también. Veníamos al centro y me acuerdo mucho lo del Bar Estrella, pues ahí estaban todos esos comerciantes que yo estoy mencionando, se juntaban al El Bar Estrella del papá de Julio Díaz. Del papá de Julio Díaz, sí. Del gran ahí sobre el 25 de mayo. amigo Julio Pastelito Díaz. Sí. Qué increíble, qué época romántica de Asunción. De hecho, viviste esa época. Estaba en el colegio Goethe. Sí. Todavía sobre la calle España. Sobre la calle España, sí. Que se hacía la fiesta ahí en el segundo piso. Sí, hicimos varias fiestas. Espectacular. ¿Hijos tenés? Sí, tengo 5 hijos. Ajá. Uno falleció. Ya, y nietos también. Nietos también. Tengo. Ya. ¿Misma administración? ¿Cambiaste? No, cambié una vez. A todos nos pasa. Sí. Pero bueno, siempre matizamos un poco con algunos datos personales. Pero sí, en todo caso te diste el gusto de hacer lo que era tu vocación, Alberto, siempre. Sí, porque estuve siempre en el mundo con mi padre, que era comerciante, siempre estuve en ese mundo empresarial, entonces entré en ese mundo, estudié administración de empresas, estudié de Brasil primero, en la época de la dictadura militar, Brasil, ¿verdad? Ah, claro. Sí, ¿En qué ciudad? En Santa María, que es una ciudad que queda cerca de Porto Alegre. Ah, ya. En la época de la dictadura militar en el Brasil, los militares, inteligentemente para ellos, ¿verdad? Potenciaron muchas universidades fuera de las grandes ciudades. Sí. Santa María, cerca de Porto Alegre, en Niterói pusieron cerca de Río. Modelo americano. Campinas, cerca de San Paulo. Cierto. Potenciaron esas universidades con la intención de sacar al estudiantado de la ciudad grande, ¿verdad? Y no tenerlos ahí juntos. Cualquier revuelta que querían hacer, estaban allá aislados en un campus lejos, ¿verdad? Pero eran buenas universidades. Muy buenas. Había mucha inversión, eran federales, había un convenio con Paraguay. Convenio estudiantil. De hecho, todos los ingenieros de Itaipú estudiaban en esa época. Todos los ingenieros prácticamente fueron a estudiar allá. A Brasil. A Brasil. Había mucha gente también en el tema, en todas las áreas había muchos paraguayos. Y bueno, me tocó vivir allá, escuchar la música brasilera fabulosa, la época de Chico Buarque. Claro, de esa explosión. De María Bethania, en fin, de toda esa camada, diríamos, y yo volví después de ahí y ahí vine y tuve la suerte, como te mencioné, de poder trabajar en el... ¿Cuánto tiempo estuviste con el grupo Banco Unión y las empresas? Y en el grupo estuve, si sumo, porque Bancar ya no es parte del grupo. Eso no me contaste. Bancar ya se creó. Yo tuve realmente, tuve 2 momentos, ¿verdad? Un primer momento tuve unos 3-4 años para lanzar la tarjeta de crédito. Sí. Y después de ahí, para hacerte corta la historia, porque es más larga la historia, se creó Bancar, ¿verdad? Yo cuando comencé a mirar el mundo de las tarjetas, viajando al exterior, a ver cómo funcionaba, ahí he visto que en el mundo las tarjetas no eran administradas por el banco que emitía. El banco emitía, asumía el riesgo, pero requiere toda una infraestructura muy grande, tecnológica, que generalmente lo que hacían los bancos... Yo estuve en Chile, fui bastante amigo, diríamos, de Sebastián Piñera. Ah, mira vos. Porque Piñera hizo lo mismo que hice yo acá, hizo en Chile. O sea, yo hice lo mismo que hizo Piñera, mejor dicho. Claro. O sea, él lanzó las tarjetas en Chile. Y yo tuve la suerte de lanzar acá en Paraguay. Ajá. Y nos encontrábamos en las convenciones anuales que había de Visa, de Mastercard. Y bueno, y en esos países yo me di cuenta que se creaban empresas administradoras, procesadoras.
Claro. Los bancos compartían. Claro, Entonces, para que no sea cada banco el que tenga la administración de la tarjeta. Y que duplicarlo, porque había mucha inversión, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que lo de Bancar fue histórico porque fue la primera vez que los bancos se unieron para un tema común, ¿verdad? ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 85. Ahí aparece 85. Bancar. Ahí se crea Bancar, que hasta hoy es la principal. Es la principal. Procesadora. Claro, lo que Yo quiero estoy como director en Bancar. también estás Sí, todavía sí, ahí. todavía. Claro, no, porque me acuerdo de nosotros mismos decíamos, ¿qué es Bancar? No, era un banco clásico de oficina y atención al cliente. Bancar es una empresa que está detrás, diríamos, soportando la parte tecnológica, sobre todo, y la parte también de comercios a los bancos. Y los bancos se dedican básicamente a lo que saben hacer, que es dar crédito. Claro. A través de la tarjeta, en ese caso, ¿verdad? Entiendo. Qué interesante. Y ahí surge Bancar primero con algunos pocos bancos, seguro. Comenzó con 3 bancos, Claro. y después se fue ampliando y bueno, hoy es la principal empresa. Y ahí se nucleó todo lo que sea la tecnología, diríamos. Ahí están las tarjetas de crédito, ahí están hoy los cajeros automáticos, ahí están los POS, Claro. ahí está el CIPAP también, que hoy es las transferencias. Sí. O sea, pasan por ahí. Los Pasan bancos por ahí. tienen Claro. alguna conexión por ahí. Claro. Al Banco Central, ¿verdad? Eso va al Banco Central finalmente. Claro. Pero Bancar es el puente eso se llama legalmente empresa de apoyo al giro bancario. Son empresas que se crean en todos los países para hacer posible, diríamos, estas conexiones entre bancos, ¿verdad? Qué increíble, pasaron ya casi 40 años de Casi esa 40 innovación. años. Sí. Hoy ya lo tomamos como, ya creemos que siempre lo tuvimos, pero Siempre no fue tan fácil, ¿no? No fue fácil. Tuvo problemas también en cuanto a, se tuvo que adaptar al marco legal, se tuvo que ir modificando la ley. Me imagino que habrá sido todo un trabajo también en ese sentido, ¿no? Sí y no, ¿verdad? Realmente lo que yo aprendí en el tiempo, ¿verdad? Me tocó darme cuenta viendo en otros países del mundo, es que la innovación siempre nace en el margen de la legislación, ¿verdad? Ya, Cuando nace no hay nada legislado. Claro. Y es mejor que no esté legislado, porque si se legisla es para restringir. Claro. Mayormente la legislación es para restringir. Sí. Entonces, lo que te recomiendan siempre es, pues muchas veces te dicen los abogados, sí, pero no hay que plantear una ley, te dicen. No, avancemos y que después se legisle, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso fue contra la tarjeta. La tarjeta no estuvo legislado prácticamente, y la poca legislación. El Banco Central sí sacó una reglamentación, Sí. pero no había ley. Sacó una reglamentación para que los bancos puedan emitir, tenía que pedir autorización al Banco Central, había un reglamento, pero las veces que la ley se metió es para hacer macana. Como suele pasar. Sí. Claro, pues, fundamentalmente entonces la tarjeta es una manera más moderna de otorgar crédito para el usuario. Claro. Antes vos sacabas tu talonario de crédito, firmabas cada vez que pagabas. Se simplificó y se tecnificó. La tarjeta así nació hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Nació básicamente como un documento de identidad. Ajá. Así como una cédula, ¿verdad? Sí. Una cédula, un documento que el que porta Sí. presenta olvidémonos que en esa época, recordemos que en esa época no había computadoras, no había, estaba la raviolera, Sí. Entonces aparecía un señor que quería comprar un negocio y le mostraba la credencial, el documento de... Eso lo que le decía es, yo tengo crédito. Claro. Y que le haga la operación con él. Ajá. Entonces era básicamente un documento de identidad. Y por un lado, es un vehículo para dar crédito, pero por otro lado es un medio de pago. Son dos cosas al mismo tiempo. Ok. O sea, Claro. por un lado es como un cheque, lo puede Sí. pagar, pero llega a la cuenta y uno puede financiar. Claro. Entonces tiene la opción de pagar el 100% y no paga ningún recargo, Claro. o financia y puede pagar a crédito. ¿Por qué se pasa después a la de débito también? Y porque la de débito, o sea, en el fondo, sobre todo un poquito para que también la gente pueda Sí. entender eso. Yo suelo usar siempre el ejemplo, la tarjeta es como un instrumento, Sí. es como un artefacto. ¿verdad? Correcto. Un artefacto que lo que te permite es identificar en el comercio y permite que vaya esa operación que estás haciendo en el comercio a tu crédito, o sea, a tu línea de crédito que te dio el banco. Sí. Pero después dijeron, pero ¿por qué no vamos ya? Si tiene saldo, ¿por qué no va a la cuenta nomás directamente? Claro. O sea, que opte como quiera. Sí. Él puede optar por usar su crédito o usar su saldo. Si usa su saldo, se debita en su saldo y ahí se llama tarjeta de débito, ¿verdad? Claro. Pero la tarjeta de débito en el fondo es Pagar al contado nomás. acceso al crédito o acceso a tu fondo, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy
Hoy ya muchos productos son de una sola tarjeta, donde vos en el momento de pagar elegís si querés usar tu crédito o querés usar tu saldo, ¿verdad? Interesante. De paso, estamos tomando una lección acá de finanzas bastante útiles con Alberto. Lo dejé para el final, el tema de Atlas y de familiar. Ahora quiero volver con eso. Tenemos que hacer una pausita rápida y vamos a esa parte final con esta interesante charla con nuestro invitado hoy, Alberto Acosta Garbarino. De Alberto Acosta Garbarino y al mismo tiempo hacer la consulta financiera, pero intentaremos. Ya pasamos por bancar, pasaste por las tarjetas, Dende por supuesto, pero también sos presidente de Banco Familiar, unas instituciones también más tradicionales, y me toca muy de cerca porque mi padre estuvo también ahí con grandes hombres como el señor Steinman y todo ese equipo que fundó Crédito Familiar primero. Sí. Ahí me acuerdo bien la Casa de Crédito Familiar en el centro también, que fue casi también la primera forma en que el paraguayo de clase media baja podía comprar un electrodoméstico o una ropa a crédito, ¿verdad? No había esa figura. No había, sí. Los bancos no daban eso. Claro, en ese momento, estamos hablando de la década del 60, 67, yo no estaba todavía. No, todavía no. Claro, pero me contaron la historia, me contó tanto Alfredo Steinman como Basinger, me contaron la historia. Eran todos comerciantes de la zona. Eran todos, claro. En esa época el centro de Asunción estaba ahí en Palma, Colón, era el centro, no como ahora que está en Villamorra. Sí. Ahí estaban todos los negocios más grandes de Asunción. Claro. Entonces, y ellos no tenían la posibilidad que hoy existe, que los bancos den créditos personales. Los bancos no daban créditos personales. No había tarjetas de crédito, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué no daban? Porque no había ni computadora siquiera en esa época, ¿verdad? ¿Cómo controlaban? Era 1967, se manejaba con fichas y la computadora llegó a Paraguay en el 70 recién, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese momento que se crea crédito familiar, lo que dicen los comerciantes es, juntémonos, una especie de cooperativa es crédito familiar, juntémonos, creemos esta empresa que dé crédito para financiar la compra en los comercios, los comercios del centro. Y se financiaba vía bono de compra al comienzo. Me acuerdo, sí, con unos talonarios. Y bueno, tu papá creo que fue uno de los accionistas de esa sociedad. Sí. Y bueno, un grupo amplio de accionistas se creó. Esa casa de crédito fue evolucionando, se convirtió en la década del 90 en Financiera Familiar. Sí. Ahí pasó de ser una entidad no regulada por Banco Central, porque al ser casa de crédito no está regulada, porque no capta depósito del público. Sí. Cuando se hizo Financiera pasó a ser regulada, eso siguió creciendo y se convirtió a banco en el 2009. Correcto. Y hoy es Banco Familiar. Hoy es Banco Familiar. Sí, ese banco, te voy a hablar un poquito del tema desde la óptica de familiar. Sí. Creo que con Atlas pasa algo parecido. Ese banco era un banco bastante especializado en el tema minorista, en créditos chicos, ¿verdad? Sí. Y nosotros nos vamos dando cuenta a medida que pasa el tiempo de que el cliente, primero que hay muchos tipos de clientes. Está el que quiere un crédito de 1 millón de guaraníes y está el que viene con un proyecto que quiere $1 millón, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros vemos que la tendencia en todos los negocios, nosotros íbamos cuando éramos chicos a comprar a la carnicería la carne, a la panadería el pan. Hoy te vas al supermercado y compras todo en el supermercado, ¿verdad? Claro. Entonces, la tendencia es a concentrar y a tener grandes, todos los servicios juntos. Todos los servicios juntos. Pasa lo mismo en la banca. La banca requiere que una entidad tenga la posibilidad de todos los servicios. Entonces, fuimos creciendo y llega un momento en que el tamaño importa mucho en la banca. Ser un banco grande es muy importante porque hay muchas inversiones que son fijas. Invertir en tecnología cuesta millones de dólares y hay que pagarlo con un gran volumen, no con un pequeño volumen. Claro. Entonces, para hacerte así rápido y sobre todo para la audiencia, un banco que tenga menos del 10% de participación de mercado es un banco mediano pequeño, digamos. A partir de 10% son un banco grande. Bueno, lo que está ocurriendo en el mundo entero, pero en Paraguay también, es que hoy en Paraguay hay como 4 bancos grandes, hay muchos bancos pequeños y en el medio hay
unos 3, 4 bancos nomás, que estamos Claro. en la mitad, ¿verdad? Ya. Que no somos ni muy grandes ni muy pequeños. Claro. Ahí estaba Familiar, ahí está Atlas, ahí están otros bancos más, Entonces, 3, 4 más. la fusión es una buena manera de... Una forma de crecer, uno tiene dos maneras de crecer. Una es orgánica, Sí. abriendo sucursales, con más vendedores, con más... Pero eso lleva mucho tiempo, Sí. lleva mucho tiempo, años, décadas. Claro. Y la otra es por la vía de fusiones, comprando cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente eso nos llevó ya en su momento. Nosotros en el año 2003 absorbimos a Fijesa, una financiera. Sí, claro. Nos dio un tamaño diferente. Sí. Absorbimos a Bríos, que es otra financiera también importante De en su acuerdo. época. Bueno, ya hemos ido creciendo por la vía orgánica y por la vía inorgánica, que es la fusión, ¿verdad? Claro. Pero nos quedamos ahí en un porcentaje y lo que hicimos con Atlas es justamente juntarnos. Ambos estamos en el mejor momento de nuestra historia. desde el Eso punto es lo de vista- llamativo, que son Eso- los bancos exitosos. que son exitosos, pero yo uso mucho una frase que dice: hay que cambiar el techo cuando está lindo el tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora que está lindo, Claro. hay que aprovechar para cambiar. Aprovechemos. Entonces, nos juntamos Sí. y es una fusión, se llama por consolidación. Hay dos tipos de fusiones. Sí, por absorción es uno. Por absorción es cuando uno le absorbe, está el banco A, el banco B, el A le absorbe al B, el B desaparece y A queda, Sí. ¿verdad? Y- Eso es lo que pasó, por ejemplo, por dar un ejemplo, Sudamérica regional. Claro. Sí, Sudamérica compró regional, absorbió y quedó Sudamérica solo. Correcto. En este caso es una consolidación. Nos juntamos el A y el B y creamos un banco C, un tercer banco, Ajá. que consolida las operaciones de Atlas y de Familiar. Y ambos somos de tamaño bastante parecido, Atlas un poco más grande, y juntos alcanzamos ese número mágico Qué interesante. del 10%. ¿verdad? Mientras tanto, para el cliente no cambia la regla de juego. No. Lo que nosotros hemos realmente aprendido por las últimas fusiones que fueron bastante traumáticas para Sí. la gente, lo que tenemos que hacer es exactamente evitar que ocurra eso. O sea, Claro. Entonces, esto va a ser hecho, no hay apuro, porque ambas entidades están muy bien. Sí. Vamos a hacer un proceso de integración muy ordenado, muy programado, donde el centro de todo es el cliente, que el cliente no sufra, Claro. que no se dé cuenta que se están ahí detrás funcionando dos entidades. Importante. Esto va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo. Va a llevar hasta que tengamos todas las aprobaciones del Banco Central, va a llevar hasta el mes de marzo, posiblemente abril. Sí. Y de ahí hasta que eso se integre totalmente, puede llevar 2 años, 3 años fácilmente, ¿verdad? Bueno, interesante esto para llevar tranquilidad también, porque hablamos de paquetes de clientes bastante grandes, Sí, Familiar importantes. tiene 1.200.000 clientes. 1.200.000. Sí, sí. Qué increíble, ¿no? Cómo creció todo esto. Y me emociona porque vimos nacer Crédito Familiar y ahí con toda la familia Laufer, me acuerdo también. Sí, sí. Tantas familias tan trabajadoras, Ropería París. Me acuerdo que íbamos con mi padre. Y bueno, una idea genial en su momento que terminó ahora o que sigue con este crecimiento fabuloso. En general, de aquel Paraguay estancado de 20 años a hoy hay otra realidad, Alberto. Sí, definitivamente. Faltan cosas, pero Faltan hay cosas, otra sí. realidad. No, nosotros tuvimos, hay que decirlo también, ¿verdad? A partir del 2003 ocurre un fenómeno que es este boom de los commodities. Sí, China entra al mercado mundial, o sea, crece mucho, Claro. demanda y los precios de todos nuestros productos suben. Sí. ¿verdad? Pero Paraguay aprovechó, o sea, el país hubo mucha inversión, sector agrícola principalmente, Sí. también ganadero también, ¿verdad? Ujú. Y el Paraguay creció muchísimo. El problema que estamos viendo son dos cosas, ¿verdad? Por un lado, que ese boom se acabó. Ese Claro. boom de China Sí. se acabó. Ya ¿verdad? está equilibrado. Está equilibrado. Entonces Paraguay y esos dos motores que nos llevó para arriba, que es el sector agrícola y el sector ganadero, agrícola principalmente, están ya en su nivel tope, diríamos. Sí. ¿verdad? No están creciendo los últimos años. Paraguay requiere otros motores. Y nosotros vemos, ahí te hablo un poco como Dende, vemos que otro motor que está apareciendo es el forestal, Por ejemplo. con la venida de para hacer la instalación de la planta de celulosa, Sí. vamos a tener un motor que nos puede ayudar, ¿verdad? Y el otro motor es la industria. Claro. Hay también un proceso de industrialización a través de la maquila interesante y Paraguay necesita esos dos motores desarrollar. Pero ya cuando entramos en el tema industrial principalmente, requerimos gente y ahí requerimos educación. O sea, Claro. este proceso se dio, yo diría, y te voy a resumir en una frase que suelo usar mucho, se dio sin el Estado. Sí. El sector privado fue el que aprovechó ese boom Sí. y invirtió y creció, ¿verdad? El Estado
casi no hizo nada, no molestó. Que a veces es mejor también. Muchas veces mejor, sí, Sí. A diferencia de Argentina, donde sí molestó. Claro. ¿verdad? Acá dejó no hacer. molestó, dejó hacer, pero tampoco ayudó. ¿verdad? Tampoco. Pero ahora, en esta nueva etapa que va a vivir Paraguay, con estos vientos ya no tan fuertes de afuera, más con las crisis de Ucrania, las crisis de Medio Oriente, o sea, los vientos no son buenos de afuera. Paraguay necesita tener nuevos motores y necesita de un Estado diferente. Necesita educación, hace falta salud, infraestructura, ¿verdad? Claro. Hace cosas, ya no podemos crecer solo con el sector privado. Sí. El Estado tiene que poner su parte y estamos mirando siempre con mucho interés y con mucha preocupación esta famosa reforma que anuncia el gobierno, de la reforma la postergada, dice siempre, y que son las que faltan, ¿verdad? Sí, más el brazo de la seguridad jurídica que siempre se reclama. Eso es todo un tema para un programa distinto. Para otro programa, pero es una de las... Me decía hace poco un especialista en la materia, también en el grado de inversión, va a ayudar mucho, sobre todo al sector financiero, va a haber más confianza a Paraguay como mejor pagador de sus cuentas, pero la industria grande internacional va a venir cuando le den las seguridades concretas de que no se le va a meter, por ejemplo, en un problema jurídico que después se convierte en un sufrimiento, ¿no? Así mismo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Alberto, un gusto hablar contigo. Realmente nos debíamos esta charla, yo quería hablar así, tranquilo, acá, contar una parte de esta historia, pero seguramente que habrá otra oportunidad. Para, prácticamente en una frase, cerrar. Aún a pesar de la crisis de representación política, estos problemas que tenemos de repente, como lo que ocurrió con el diputado Gómez en Pedro Juan, ¿todavía ves que hay un Paraguay mejor posible? Yo creo que sí. En lo económico, claramente sí. ¿verdad? En lo económico, Paraguay tiene condiciones, diríamos, excepcionales, muy buenas para seguir creciendo. Ajá. La única duda que tengo, es si los paraguayos vamos a aprovechar eso, o van a ser los extranjeros que van a aprovechar, ¿verdad? Paraguay va a crecer. Me preocupa cuando yo voy, por ejemplo, al norte, voy a ver lo de Paracel, todo el tema de la forestal, la presencia de extranjeros, básicamente, ¿verdad? Claro, el tema cárnico también pasa eso. El tema carne pasa lo mismo, la soja pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, la industria pasa lo mismo. Entonces, la duda es esa, pero de que el Paraguay va a crecer, va a crecer. Bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero es un gusto hablar con alguien de tanta experiencia como Alberto Acosta Garbarino, tenerlo acá una hora en Mega TV. Gracias por venir. Gracias, Mario. Gracias. Alberto Acosta con nosotros. Ustedes después en casa obviamente siguen razonando, hablando, discutiendo esos temas que son fundamentales para nuestro destino como nación. Gracias y tengan muy buenas noches.